Hola, soy Fabi y hoy voy a comenzar a compartirles la historia del mueble inglés, estilo Tudor, siglo XVI. Aquí tenemos un cuadro cronológico de los diferentes reyes de aquellos tiempos, toda la dinastía Tudor. Después va a ser reemplazada por la Estuardo, después por la Hanover, después por la Windsor. Enrique VIII es el rey que nos ocupa en este capítulo de Historia del Mueble, debido a la época. Estamos hablando del Renacimiento. El Renacimiento que en países como Inglaterra, lo mismo que en Francia, y si les interesa en este mismo canal está el Renacimiento francés, todavía arrastra parte de la Edad Media y se le van intercalando estos aportes italianizantes que vienen del continente, del primigenio Renacimiento italiano, y que en Inglaterra tiene unas características particulares, ya que se va a fusionar con todavía lo que queda del gótico, y se le va a dar una especie de cierre a ese gusto goticista o medieval a través de, diríamos, alteraciones que van a sufrir los elementos arquitectónicos que van a englobar este estilo de mobiliario. Enrique VIII va a ser conocido por su vida, bastante, diríamos, tribulada, con muchos matrimonios y fracasos sentimentales y en la búsqueda de un hijo varón. Siempre a mis alumnos les comparo las épocas. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro de los estilos franceses para que miremos la época también. Fíjense el Renacimiento francés, que se le llama la Alta Época. Estamos alrededor del 1140-1500. También pasa lo mismo, es decir, venimos arrastrando lo medieval y se va fusionando estos aportes nuevos italianos. En el caso de Francia todavía es más contundente porque Francia en ese momento se va a ir empezando a despegar como la gran formadora de los estilos y la decoración que van a sucederse en los siglos siguientes hasta la eclosión de lo que va a ser Luis XIV y Versalles, que también está en mi canal si les interesa verlo. Bueno, entonces comparando un poco la cronología francesa con la cronología inglesa, estamos en un renacimiento, diríamos, tardío, que se da en el norte de Europa y que se va a fusionar con lo que nos resta del gusto medieval y darles un cierre a esa Edad Media a través de detalles que vamos a ir viendo ahora. El estilo Tudor hoy en día se utiliza, vamos a ver algunas aplicaciones en la decoración actual contemporánea y se sigue fabricando los muebles en las mueblerías que se especializan en los estilos ingleses. Vamos a sacar una imagen de Holbein, el famoso pintor que trabajó en la corte de Enrique VIII, y este es un retrato que le hizo a una edad, diríamos, 40 años, es decir, parecen a veces mayores los personajes de época en estos cuadros debido a la vestimenta, pero era un hombre joven, sufrido, tenía problemas de salud y aparte un carácter bastante complicado y es conocido, bueno, por haberse deshecho de muchas esposas de diferentes formas y por su amorío o amor por Ana Bolena y haber estado casado con la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, y haber causado la escinsión de la Iglesia Católica Inglesa del Vaticano, ¿no? del papado, digamos. Y es ahí donde surge la Iglesia Anglicana. Todo eso va a traer mucha sangre, va a correr mucha sangre en Inglaterra y va a dar mucho que hablar en la historia con respecto a los Tudors, ¿no? Bueno, lindo, hermoso retrato, muy detallista, como todo artista del norte. Holbein era un artista extranjero, no era inglés, venía de Alemania, y pueden ver el exceso de detalle en la vestimenta, brocatos, damascos, pieles, joyería, que eso también es característico de esta etapa del Renacimiento, y que lo vamos a comparar, a ver, ya que estábamos hablando del Renacimiento en Francia, con Francisco I. Francisco I va a ser el rey que va a llevar a su corte artistas italianos como Fantuzzi, Primaticcio, a Leonardo da Vinci,
dicen que Leo da Vinci va a morir en brazos de Francisco I. Hay un cuadro del siglo XIX, no de esta época, de Dominique Ingres, el famoso artista académico francés, que lo va a retratar Francisco I con Leonardo en su lecho de muerte. Y murió en Amboise, Leonardo. Así que Francia tiene en su haber en el Louvre la Gioconda justamente porque Francisco se la adquirió a Leonardo. Bueno, comparando entonces, si ven la estética, tanto como se viste el look de Enrique con el de Francisco, veremos que hay una fastuosidad de telas orientales, como los damascos, los brocatos, y toda esa parafernalia de brillos y de galones y de pasamanerías y de cadenas. Y aparte el retrato, un retrato muy, muy renacentista, lo que digo son retratos psicológicos, se puede captar la esencia del personaje. Bueno, retratos contemporáneos, personajes contemporáneos y renacimientos contemporáneos, uno de un lado del continente, otro del lado insular. Este es el emblema de los Tudor, la rosa Tudor, que se puede llegar a confundir, ¿verdad? Viene el mismo origen de la rosa cretense, tan usada en la historia del mueble, ¿no? La vamos a ver en el Luis XVI, la vamos a ver también en el Adam, y en un montón de estilos neoclásicos que toman este recurso de la antigüedad más pretérita, ¿no? de Creta. La rosa cretense, que en realidad no es ni una rosa, ni tampoco una margarita, como se suele decir, es una flor estilizada. Bueno, los Tudor tienen este emblema, que es la flor rosa y blanca, con la corona heráldica, que van a siempre tallar los ebanistas de época en el mobiliario Tudor. Ahí está la rosa cretense del Luis XVI, que puede venir en formato cuadrado o en formato redondo, pero en este caso particular, ven, es diferente, aunque el origen es el mismo. Es esa misma rosa que viene del mundo griego antiguo, y que está en cara a la historia del mueble. Vamos primero, antes que nada, a distinguir viviendas Tudor nuevas, son de este siglo, estas están en Buenos Aires, y los invito a buscar por sus barrios, si son de Buenos Aires también y de otras localidades. Se da mucho en Argentina este tipo de estéticas que provienen de la época de los racionalismos. A ver, para orientarlos, Alejandro Bustillo con el Yao Yao de Bariloche, el Casino Mar del Plata, que son el Casino Mar del Plata con un look Luis XIII. También en mi canal tienen, si quieren, el Luis XIII para ir viendo el mobiliario y el entorno, y el Yao Yao, que tiene un gusto más bien renacentista francés en cuanto al chateau, ¿no? De época. Y se da estos gustos porque la gente decía, bueno, quiero una casa de estilo, y los arquitectos desempolvaban los manuales y decían, bueno, quiero una inglesa, quiero una colonial, quiero una renacentista. Y se dio mucho en la década del 40 en barrios como Belgrano, en zona norte también, en Vicente López, o Lomas, o el mismo corazón de Buenos Aires, estas casas de gusto inglés. No confundir, hay dos tipos de casas Tudor, vamos a ver las dos. Una tiene jaula de madera, que es la antigua casa medieval que llamamos casa nórdica nosotros acá en Argentina, y que servía como para apuntalar la pared. Hoy en día, bueno, hablando ya del 40, se construyen estas casas con materiales modernos, de las paredes no necesariamente tienen que ser portantes, pero nos recuerda algunas cosas que vamos a ir mencionando ahora, esa estructura de pared, de sostén, que se hacía antaño antes de encontrar la vuelta con la arquitectura de los soportes aislados, no columnas y vigas. Antes las paredes eran portantes. Piensen en un palacio como Versalles, las paredes miden 4 metros. Bueno, esta casa, que está en zona norte, tiene las características básicas de una Tudor. Vamos a ir pasando varias y después vamos a ir viendo concretamente qué características tienen para que ustedes las puedan reconocer, y después nos metemos adentro para ir viendo el entorno y el mobiliario. No necesariamente estas casas tienen que estar decoradas a la usanza Tudor adentro, pero el contexto externo es para que conozcamos. Casas citadinas, casas de ciudad, casas de barrio, no con jaulas de madera. Bueno, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, ahora vamos a ir sacando algunos detalles. Otro detalle también,
por Palermo hay muchas. Otra más, esta está reciclada. Y esto, atención a la Villa María, estancia Villa María de los Pereda. María era la esposa del famoso dueño de esta, grandes terratenientes de esta estancia, y se la regala a María, su esposa. Y hoy en día integra el circuito de estancias, no funciona como un hotel con excelente cocina, según dicen, se prepara casamientos, filma películas, como vamos a ver. Y fíjense que esta casa tiene una jaula de madera. Bueno, este tipo de vivienda Tudor no es citadina, es de campos, de las afueras, es la que viene originalmente más pregnante de Inglaterra, ¿no? Cuando uno piensa en Oxford, que es una construcción que tiene estas características de la época, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen concretamente las casas de Tudor? Por al lado, las que son de campo, las que no son de ciudad, las que no son citadinas, tienen jaula de madera. Pero no son las únicas, porque todas las casas medievales tenían jaulas de madera porque una forma de sostener las paredes. Pero ¿qué características distintas tienen, por ejemplo, estas, que son de ciudad? Bueno, la primera característica que tienen que ver, que el revestimiento, el revoque de la pared puede ser ladrillo vista, revoque pintado, pero nunca piedra, no es lo que llamamos piedra Mar del Plata nosotros acá en este país, porque eso sí ya nos recuerda lo que tenga que ver más con el chateau francés y no con lo inglés. Entonces, un revoque o un revestimiento o un ladrillo vista, eso sería la piel, no la jaula de madera, porque la jaula de madera pertenece a las otras, como las que vamos a ver en la estancia, y lo primero que tenemos que ver es la ventana saliente, que es una novedad en la época de los Tudor, esta ventana que se prolonga hacia el espacio. Un aporte que viene también de esto de prolongar la elegancia, es decir, de expandir la elegancia, salir de la Edad Media, y viene también un aporte italianizante, de buen gusto, clásico, más allá del rechazo que tiene Inglaterra por sus razones religiosas y políticas con respecto al italiano. Pero la moda, como dice el refrán, la moda no incomoda y siempre termina entrando. Especialmente porque Andrea Palladio, el famoso arquitecto del Cinquecento italiano, va a terminar, vieron, dejando una impronta enorme en Inglaterra. Inclusive en el siglo XVII, Christopher Wren, San Paul de Londres. Más allá de eso, entonces retomemos diciendo que va a tener la ventana saliente, que es una novedad, es una forma de que los ingleses se prolonguen hacia el paisaje. Ahí la tienen, la que llamamos bow window, en realidad este es un bay window, el bow es un arco, pero acá lo llamamos bow a todo. Hay un bay y un bow, este sería un bay window. Y tenemos también hastiales. ¿Qué son los hastiales? Los hastiales, esto que está aquí, esta punta arriba del techo, es una prolongación de pared. Los hastiales se dan en muchas arquitecturas, en la colonial, inclusive hispanoamericana, en la holandesa, en la inglesa como en esta, y es una saliente de pared, no necesariamente tiene que calzar el techo ahí. Y esa saliente puede tener diferentes formatos. En el Tudor puede tener triangular, escalonado, mixtilíneo. Entonces, combinando el hastial, combinando el bow window, combinando lo más importante acá, que es el arco Tudor, que ahora vamos a ver. No todos son arcos Tudor, pero tiene que tener un arco Tudor. El arco Tudor es un arco ojival aplastado o deprimido, como se dice. Justamente es darle el fin a la Edad Media. Del arco gótico se pasa a un arco más bajo. Este arco se utiliza también en arquitectura oriental, pero en este caso particular, ahí se ve otro, más claro, más apuntado. Si yo lo encuentro, supónganse, en una construcción como el Taj Mahal, no voy a decir que eso es una arquitectura Tudor. Es decir, en realidad el Tudor está recibiendo la influencia de haber recibido durante la Edad Media el arco gótico, que viene entre el año 1000 a través de las cruzadas, y sabe que el arco gótico termina convirtiéndose en la arquitectura gótica, que es un producto netamente europeo. Una arquitectura formada en Europa para justamente la construcción de catedrales. Y aquí lo que vemos es este fin de la Edad Media aplastando el simbólico arco gótico. Y termina siendo un arco Tudor que se le llama técnicamente un arco colonial. Y les vuelvo a repetir, esto puede encontrarse en Oriente, pero no con este contexto de esta casa inglesa. Entonces, mira, acá se ve claro el bow window, mal llamado bow window, es un bay window. Los hastiales, en este caso, escalonaron una pared de revoque de ladrillos, y encadenados de piedra, que en su momento era
constructivos, ahora que en estas casas que son modernas, porque están construidas en hormigón o con hierro, no tienen mucha razón de ser, no apuntalan la pared, sino que son decorativas. El arco Tudor, que no tiene que estar en todas las ventanas, la mayoría de las ventanas tienen dinteles, pero el arco Tudor tiene que estar en alguna. Rejas de hierro forjado, aldabas, esos llamadores de puerta, un aspecto entre medieval y el aporte renacentista transformado en algo inglés. Y en este caso fue reciclada esta casa y se puede ver que le han puesto un techo moderno, de chapa, a veces tienen terrazas originalmente y se terminan techando para hacer una especie de altillo, ¿no? Y está muy bien conservada esta. Y la heráldica, ahí vamos. La heráldica es otro, ahí se ve perfecto, es otro de los puntos claves para reconocer las casas Tudor. Heráldica, que esta gente que encargaba esta casa, que tendría por ahí, no tendría ninguna ascendencia real, decía, bueno, a ver, que una casa Tudor, y bueno, desempolvaban de vuelta estos manuales y a ver qué heráldica le pongo a la casa de esta familia X, ¿no? Bueno, le ponemos esto y queda ahí los escudos de armas, etcétera, etcétera. Ahí se puede ver inclusive, ven, el tratamiento de portones, con cartuchos, algunos con cartuchos pergaminos, esto lo menciono en el mueble medieval, en el estilo medieval, los encadenados, en la pared de ladrillos con el aparejo a la inglesa, como se llama vulgarmente, la forma de disponer los ladrillos. Pues son hermosísimas casas, muchas de ellas reciben unos tratamientos postmodernos de reciclaje, con estos techos, ven, con ventanas de altillo. Acá tienen un hastial mixtilíneo, a veces tienen balcones arriba del bow window. El bow window por lo general es una habitación importante en la casa. Son casas llenas de pasillos, recovecos, pasillitos, ocupan todo un terreno y muchas tienen el garage, como corresponde. Estamos hablando de casas modernas, ¿no? De la década del 40. Y se suele entrar, como en este caso particular, en esta casa Tudor reciclada, es por el garage. Por eso los garages tienen hermosos pisos de damero, no es un simple garage, es la entrada lateral de la casa. Bueno, hermosas casas son todas citadinas. En cambio, las que provienen del gusto más campestre, si quieren, o más de los más externos, más de lo que eran los castillos en ese momento, o como eran residencias de estos personajes en aquellos tiempos, es la que tiene jaula de madera, porque proviene de la Edad Media. La jaula de madera es un sostén de las viviendas en la Edad Media. ¿Y qué la transforma al Renacimiento, al Tudor? Lo transforma en anexarle el arco Tudor, como se ve en la entrada de esta hermosa residencia de la estancia Villa María, y también los bow window. Y en este caso tenemos unas tejuelas de terracota. La pizarra por lo general la usan más los franceses. Aquí tenemos otra toma de la... Y se han filmado películas como esta, que no es bastante reciente, Mi primera boda, con estos actores conocidos argentinos, y la película transcurre dentro de una serie de incidentes casi cómicos que tiene, terminando con la pobre casa con un montón de destrucción, pero uno puede aprovechar para ver la película, para ver cómo es el detalle de los interiores y cómo hoy en día está ambientado, que es un lugar tipo como un hotel, y para alquilar de eventos. Aquí se ve una escena de la película, también las caballerizas, y fíjense qué detalle exquisito, las puertas de los establos son también con arco Tudor. Todo esto proviene de esta época de gustos de nacionalismo, donde las estancias en nuestro país tenían cada uno una estética diferente. Se les llama el país de las estancias a la Argentina. Bueno, vayamos ahora concretamente a la época, viendo este contexto. Ahora vemos alguna otra vivienda más para ir entrando, ir pudiendo ya ver los interiores, y por último, lo más importante, el mobiliario, que es lo que estamos tratando de dilucidar. Esta es una ilustración que muestra cómo siempre la moda es muy importante para entender la historia del asiento, como una imagen con Enrique VIII y su corte. Fíjense el gusto renacentista, a través de los elementos grecolatinos, las columnas, los arquitrabes, los frisos, los pisos que forman una especie de líneas de fuga, de perspectiva, las alfombras que se introducen, eso después se va a llamar la turquerie, eso lo menciono también en la historia del mueble francés,
lo que proviene del Oriente Próximo, todo este gusto por las alfombras orientales. La chinoiserie sería lo chino y la turquería lo que viene de Oriente Próximo, ¿no? Por un lado los jarrones, por otro lado las alfombras, los brocatos y los damascos, también de Oriente. Ahí tenemos otra imagen con la dinastía Tudor, Enrique VIII, con sus clásicos atuendos, como lo vimos recién en el cuadro de Holbein. Y esta serie altamente recomendable del año 2007, que es realmente, en su momento yo me la devoré, muchas personas también coincidieron que es una excelente serie. Si quieren mirar cómo está ambientada, a mi juicio está ambientada como si fuera la parte de la fotografía y la iluminación, como si fuera un cuadro de época de Holbein. Es muy interesante las tomas y todo lo que, cómo está filmada. Es una serie de intrigas, con fuerte carga erótica y con violencia también, pero es excelente para ver toda esta vida miserable que tuvo Enrique VIII también, ¿no? Porque al final fue un personaje muy traumatizado, muy bien interpretado, y por los actores conocidos también, y la historia, más que nada, su historia con Ana Bolena. Ahí está, justamente en este afiche de divulgación de la serie se puede ver al protagonista, Jonathan Rhys Meyers, y Natalie Dormer, que son la actriz que hace excelente, una actriz muy joven en ese momento, que hace Ana Bolena. Así que se las recomiendo, y también les recomiendo la cantidad enorme que hay de películas de la época de Hollywood, con Bette Davis, por ejemplo, y también con Kate Blanchett, La Reina Virgen, más de los 90, para que vean cada uno cómo va tomando el tema de la iluminación, y uno compara por ahí películas más de los 50 de Hollywood en Technicolor, todo más luminoso, que no es lo adecuado, porque si bien queda muy lindo, lo correcto era esto, ver un ambiente oscuro, ¿no? Porque en esa época se iluminaban obviamente con velas, y cómo se ve todo el entorno, ¿no? Y que nos interesa la parte de interiores. La moda, por favor, miren la falda femenina, no es muy amplia, lo que indica que los apoyabrazos no van a tener que retraerse para atrás. Todavía quedan muebles medievales, con el que está sentado acá el protagonista, y bueno, es lógico, y pasa también en el Renacimiento francés, que venimos adaptando las cátedras medievales. Entonces, si quieren ver la serie, les va a satisfacer el hecho de poder complementar con lo que vean hoy de mobiliario y de interiores, y comparar con otras películas también contemporáneas y las películas más clásicas, que tendrán los Tudor, ¿no? Que siempre son motivo para hacer alguna película o alguna serie. Bueno, y de paso podemos dar una miradita antes de entrar concretamente en estos escenarios, el uso de alfombras orientales, de terciopelos, de brocatos, vitrales todavía en las ventanas, porque el vidrio repartido surge a partir del siglo XVII, podemos mencionar a Versalles como un ejemplo de cómo las ventanas se acristalan con ese tratamiento de vidrio, y arrastramos todavía el tema de los vitrales, en este caso vitrales incoloros, vitrales geométricos, con heráldica, no vitrales de iglesias, pero con la misma técnica de vidrio emplomado maravillosa que todavía existe, y que es todo un alarde técnico lograr esos maravillosos cerramientos de ventana, que son como composiciones artísticas hechas en vidrios coloreados en su masa, obviamente. Y por último les muestro, antes de entrar, otra casa Tudor, que está en Palermo, en la calle Ana Sagasti. Esta es de doble terreno, también de la década del 40, al 50, esta tiene protección para niños, bueno, esos persianas, que no es lo clásico en el Tudor, pero estamos hablando de una adaptación a la vida moderna. Observen que tiene dos portones, es decir, que tiene como doble terreno, se puede entrar con el automóvil, pero el otro sigue el mismo tamaño, pero es la entrada a la casa. Lo normal es que se entre por el garage a estas casas, porque son terreno simple. Por eso les vuelvo a repetir, los garages tienen excelentes pisos de damero, como para darle, es decir, el acceso a la vivienda, que es una vivienda de gran nivel, obviamente. Pero complicaditas, vieron, con muchas escaleras, y no tiene problemas así de movilidad, no conviene este tipo de residencia. Pues una residencia con 3 pisos, vieron, con muchos
con muchos pasillos o muchas escaleras. El bow window acá prácticamente, vieron, es muy poco saliente y tiene su heráldica. Sus faroles, también faroles de hierro, las rejas también como remachadas. No son esas rejas que podemos ver más adelante en la estética del barroco, en Versalles, que están todas soldadas de una manera más así como artística, formando arabescos o firuletes. No, son rejas hermosamente trabajadas a la usanza medieval. Y estas, que son casas norteamericanas, son del tipo de la estancia, ¿no? Con jaula. Cuando vean la jaula de madera, tiene que ver con esto de las residencias Tudor no citadinas. Estas son de los urios o originalmente de campo. Nuevamente vemos el arco Tudor, ojival aplastado, la ventana saliente, o el llamado bow window, en este caso sí, techo de pizarra negra. Y los encadenados de piedra blanca sobre una pared roja. Y vayamos entrando para allá, así entrando a los interiores, el mobiliario. Esta es una casa de las tantas que hay en Buenos Aires, hermosísimo, por cierto, los pisos. Yo en el Renacimiento les comenté, en Francia, que hay todo renacimiento europeo tiene cosas en común, que son los pisos en damero, tanto sea Alemania, España, Italia, Francia, Inglaterra, los pisos en damero, los techos casetonados, eventualmente en países como el norte, como Inglaterra y Francia, va a tener vigas a la francesa, es decir, paralelas, el techo casetonado cruza vigas, pero también puede haber en Inglaterra ese tratamiento. Entonces, piso en damero, techo casetonado, mucha talla en los muebles y detalle grecolatino, así como aquí vemos un poste de madera torneado como una columna. Y aparece todo el repertorio de los griegos y los romanos, a través de las guardas, molduras, capiteles, fustes, de columnas. Entonces, una hermosa entrada, son bellísimas las casas Tudor. Por suerte hay muchas todavía que se conservan, y el tema es mantenerlas, obviamente. Fíjense el arco Tudor ahí, en este pasillo. Les comento puntualmente, que si vamos a hablar de dameros, Francia y Italia originalmente prefieren el damero blanco y negro. El damero es trabajo ajedrezado en el suelo. Inglaterra prefiere los oscuros. En la estancia Villa María hay negro y color terracota, y aquí tenemos un color amarillo o arena con negro. Siempre en diagonal, hay que ponerlos como se hacía originalmente. No se ponían, vieron, de forma ortogonal, sino en diagonal para aprovechar mejor el material en sus momentos, allá por los siglos XV y XVI. Bueno, y vamos concretamente, habiendo visto esta caja arquitectónica y estos entorno interiorista, que vamos a seguir acompañando con el mobiliario, vamos a ver los muebles, vamos a empezar con los asientos. Y así como tenemos que tener el piso en damero, las vigas casetonadas, los torneados, era un clásico en el Renacimiento de toda Europa tener cierta tipología de mobiliario. Sí, tener una frailera, una savonarola, una dantesca, una caquetuar francesa, y vamos a ir viendo. Y nos queda por ahí un resabio de una cátedra medieval como la que vemos acá en la primera imagen. Como ven, es todo un mueble bastante sólido, y ya a partir del Luis XIII yo les fui diciendo que tenían que ir viendo de la cintura para abajo, del asiento para abajo, para reconocer los estilos. Acá ven que el tratamiento son diferentes tipos de tirantería en diferentes formatos, pero hay algo común en Inglaterra que lo hace muy distintivo en Inglaterra. Y ahora vamos a ver. Entonces, el primer paneo, estamos viendo que son muebles rígidos, con travesaños, ni hablar de sacarnos los travesaños, estamos en época de travesaños, con torneados y tallas. Sin tapizado fijo, por lo general, tapizado suelto, y arrastramos por ahí algún mueble medieval. Aquí vemos comparativo, ¿ven? A la izquierda, la cátedra medieval con su cartucho pergamino, si hay en el capítulo de mueble medieval francés, ahí explico bien cómo es esto el cartucho pergamino, y al costado, sí, ya a la derecha, vemos el mueble Tudor, donde ya vemos una excelente talla en el respaldo. Por supuesto, estamos en el Renacimiento, así que en el Renacimiento piensen lo escultural, la talla, el torneado. Y columnas adelante torneadas, atrás ni se molestan en tornear, son patas prismáticas, y como corresponde a Inglaterra, travesaños muy bajos, muy tirados hacia abajo, porque Inglaterra privilegia la practicidad, el confort, Francia más la elegancia y la luminosidad, y para apuntalar bien el mueble hay que tirar bien abajo los travesaños,
y dejarlos bien firmes para que no se desenconen. Los apoyabrazos curvos, ya en Francia lo estamos trabajando también para esta época, sin tapizado fijo. Bueno, vamos a ir viendo otros ejemplos, ahí tienen más, y vamos a ir viendo después algunos fraileros propios ingleses, aquí se ve mejor la imagen, y comparemos, miren, estos dos, de la izquierda, tanto el del centro como el de la izquierda, son más que Tudor, son específicamente Tudor, no hay otro estilo que sea igual. Como siempre le digo a mis alumnos, esperen ver la película completa de toda la historia, de todos los estilos, para ver que es más fácil, vieron, reconocerlos a medida que se conozca más, porque uno compara. Esto no se repite en el estilo que sigue, ni en el más allá, ni tampoco viene de la Edad Media. Que nos quede una cátedra medieval, lo que sí que sigamos con lo mismo, con el cartucho pergamino y con el banco cofre, no. Lo que estamos viendo es un mueble que ya está libre abajo, tiene tirantería, sí, la necesita. Estamos en época de pasar del roble al nogal, de trabajar más con el torno que con el cepillo, con los instrumentos de carpintería. Y fíjense, la tirantería en una especie de cuadrilátero, todavía prohibían las cebollas, que son estos pies tan resistentes, que son como pequeñas pelotitas, llamadas cebollas en Argentina, o en la jerga técnica del mueble, bola o bola aplastada. Y algo muy característico, miren el apoyabrazos, muy del Tudor estos apoyabrazos, que a mí me suenan como abrelatas. Miren, esos abrelatas de metal chiquititos que uno tiene en el cajón de la cocina, muy particular de esta, porque tiene que ver con la manga, con las mangas que usaban. No se retraen los apoyabrazos, van adelante, caen adelante con la pata delantera, o sea, plomo con la pata delantera, porque las mujeres no usan que muy grandes. Ya cuando vayamos avanzando se van retrayendo por esa razón. Siempre la falda femenina condiciona la historia del mueble, por lo menos en estos tiempos. Fíjense la talla abundante con un rombo, le llamamos un losange, en la historia de la decoración del mueble, en palabra francesa, con la rosa Tudor en el centro, y toda una parafernalia de decoraciones que vienen del histórico latino. Los torneados variados, en bolachas, en rosarios, salomónicos, corolíticos, toda una serie de torneados que tienen que ver con la época, con el gusto de lo esculpido, de lo del Renacimiento, y que se da mucho en todos los renacimientos europeos. Y aquí tenemos aldabas. ¿Qué son las aldabas? Estos travesaños en el respaldo, que forman un poco la estética de lo que llamamos un frailero. Eso que estamos viendo es un buen frailero. El frailero siempre es rígido, se define como un mueble que proviene justamente de los monasterios, ahí el nombre, y tiene travesaños siempre y tiene aldabas. En el caso particular del Tudor, porque esto es un frailero Tudor, porque en definitiva es un frailero, y algo muy, muy inglés, y ahí vamos concretamente. ¿Ven los dobles travesaños laterales? Eso es inglés, eso es re inglés, y re de estos tiempos. Es decir, es la única estética, el único, diríamos, estilo que trabaja los dobles travesaños laterales, porque los ingleses quieren que se apuntale bien el mueble, entonces le meto más travesaños. Los ingleses y los franceses dirían, ¡ay, qué horror! ¡Cuánta cantidad de piezas de madera! Pero bueno, esa silla se mantiene, vieron, firme. Entonces, el doble travesaño lateral, y en este caso particular, estas aldabas, que parecen las vinchas que usaban las mujeres, recién vimos algunas imágenes con la vestimenta de las actrices de la serie Los Tudor, y fíjense que es parte de esa estética, se traslada al mobiliario. También la talla, vamos a ver que recurre a algunas tallas venidas del libro de Kells, un libro celta, muy antiguo. Bueno, y en la que está a la derecha podía parecerse tranquilamente a un Luis XIII, porque el Luis XIII, que viene después del Renacimiento en el estilo francés, en los estilos franceses, va a tomar una característica muy básica, va a ser la tirantería en disposición de H con travesaño delantero. Entonces ahí vemos que el de la derecha podría ser un modelo francés, más que el modelo Tudor que tiene doble travesaño lateral o el travesaños en cuadrilátero. Todo para comparar fraileros, que son los que están los dos a la derecha. El que está a la izquierda es más que Tudor, es específico de ese estilo. Miremos más, y descartando la silla, que esto viene en el estilo que sigue, el Guillermo María, esta silla de la derecha, las dos que están a la izquierda, tienen que ver con la época de los Tudor. Cuando están tan torneaditas y más livianitas, son de la época isabelina, y se remite a Elizabeth Tudor, ¿no? A la hija que tuvo supuestamente ilegítima, aunque él consumó un matrimonio medio raro con Ana Bolena, por eso escindió a la iglesia para poder divorciarse de Catalina, ¿no?
y ahí se armó todo esa tragedia en la historia inglesa. Se le habla estilo isabelino, porque pertenece a la época de Elizabeth. Entonces, en muchos textos se habla de Elizabethan, ¿no? También está el Jacobean, porque está Jacobo Tudor, así que el Tudor tiene varias etapas, no solamente la época de Enrique VIII, tenemos la época de Jacobo, la época de Elizabeth, su hija, Elizabeth I, y también la época de Oliver Cromwell, el famoso personaje histórico que junto a sus cabezas redondas hizo una revolución y fue la única vez que fue derrocada la monarquía en Inglaterra. Después, por supuesto, terminaron decapitados, de verdad, decapitados en serio, y se retomó la monarquía. Así que en esa época hablamos de mueble cromwelliano. Tenemos entonces dentro del Tudor el Elizabethan, el jacobino, el cromwelliano, y estos así más torneados podían ser de esa época. Fíjense siempre cómo superabundan en travesaños. Doble laterales, uno atrás, otro adelante. Siempre recuerden que el travesaño delantero se le llama chambrana. Se llama chambrana secas, o dicen travesaño delantero, o dicen chambrana, pero no se dice chambrana delantero. Y aquí tenemos para cerrar esto, un poquito lo que es el frailero, un mueble que puede ser tanto silla como sillón, si tiene apoyo brazos es un sillón. No hablemos de sillones de 2 plazas, en esta época es una plaza todo, hay que llegar hasta el siglo XVIII para empezar con los sillones más cómodos o los asientos más cómodos. No importa que tenga cuero, no importa que tenga tachas, lo importante es que miren de la cintura del asiento para abajo, de la cintura del mueble para abajo. Y ahí pueden ver doble travesaño lateral, cuadriláteros, 2 cuadriláteros tienen, uno arriba y uno abajo, y combinación de balaustres. En este caso particular son bolachas con balaustres prismáticos. El balaustre es la pieza que forma la tirantería. Y cuando está combinado se llama de balaustre en balaustre. ¿Qué significa? Si yo torneo mezclando, supónganse prismas, dados, bolachas, ya estoy combinando más combinación de torneos, y dice balaustre en balaustre. En este caso la chambrana es un balaustre en bolachas. Un hermoso ejemplo del frailero Tudor, súper resistente. Y aquí tenemos algo que ya empieza a perfilarse más distintivamente del Tudor. Yo les conté hace un ratito que entra el gusto italiano, acepta de muy buen grado el capitel jónico, ahí se lo puede ver, como si esto fuera una columna, pero se le engrosa mucho, vino en el cuerpo, y es ahí donde se exagera el torneado, llegando a una especie de bulbo. Y ahora vamos a conocer lo más distintivo del Tudor, que con solo ver eso ya sabemos que es un Tudor. Es una silla de respaldo también claveteado con importantes tachas y cuero. No es normal en esta época original. Estos son muebles de ahora, son muebles que pueden encontrar en el Mercado Libre si quieren. Hechos ahora, se fabrican, no todos son de época, y no me refiero que no todos son antigüedades, bueno, anticuario. Es decir, que se sigue utilizando, este estilo se sigue vendiendo y se sigue haciendo, inclusive de manera mecánica, en mueblerías que tienen todo equipamiento mecánico, tornos mecánicos, etcétera, etcétera. Este tiene patas traseras ensables. Esto ya es una licencia que se toma, que inició este mueble, porque las patas traseras ensables aparecen recién más adelante, casi en el Reinado, en el siglo XVII y XVIII. Entonces lo que estamos viendo acá, estos importantes patas balaustradas con unos bulbos y rematando con capiteles jónicos. Y terminando con unos pies bastante prismáticos. Como siempre, la disposición de los travesaños es aleatoria. En Inglaterra puede venir cuadrilátero, doble, simple, en este es en H. Y acá destacamos, ven, las aldabas, que son estas piezas. Les comento que aldaba es un antónimo, un parónimo en castellano, y mira, un sinónimo, bueno, parónimo, que indica que aldaba puede ser tanto el llamador de la puerta como esta pieza. En este caso se le atribuimos el significado de la pieza, a este travesaño que une los dos montantes laterales que forman el respaldo. Todo madera, fíjense la distribución de travesaños abajo, y ahí está la decoración tallada, que parecen como esas vinchas que usaban las mujeres, y que también proviene del repertorio del libro de Kells, ese libro celta tan antiguo. Aquí tenemos otra con alguna reminiscencia goticista, y también algún frontis, ¿no? El frontis siempre es un elemento grecolatino. Y esta de hoy en día, que la podemos ver en cualquier lado, ¿no? Que se fabrica hoy en día, con una característica, bueno, fíjense abajo los travesaños, ¿no? Que es como una U y adelante la chambrana,
balaustre en balaustre, tienen un balaustre en balaustre. Combina dado, combina una especie de trompo, un anillo. Cuando combinamos formas, hablamos de balaustrar en forma de balaustre. Si no balaustramos con bolachas, o balaustramos con salomónico, o corolítico, que son estos que son como trenzados. Atrás vieron patas prismáticas. Y tiene un splat. Este splat, esta pala central, va a ser muy común en el muy inglés y no así en el francés. Por supuesto, este no tiene, es un frailero. Los fraileros, por ejemplo, no tienen tanta caída. Este tiene un poquito de caída. Caída significaría como si inclina el respaldo, pero es muy rígido. Y supuestamente ese es un almohadón suelto, como correspondería a la época de los Tudor. Y aquí tenemos también en venta, miren, esta foto la encontré en Mercado Libre, alguien que pone en venta 6 sillas fraileras Tudor, pero más que Tudor, miren. Está perfecto, cierra con moño esta imagen para ajustar que es un frailero Tudor. Aquí tenemos a un sillón, diríamos un sillón, no tan frailero, tiene cierta inclinación. Les vuelvo a decir que las patas traseras en sable, en forma inclinada, vienen después, pero fíjense la talla que tiene en el respaldo, también toda remitida a la tradición del libro celta, y vemos el balaustre, está hecho también en bolacha, los travesaños son en U, atrás no cierra, y los apoyabrazos tienen una leve curva. Por supuesto caen directo a plomo con la pata delantera, porque recuerden que la moda en su momento no exigía retraerse. Ahí vemos otra imagen también con toda la talla, con elementos grecolatinos también, y otro más, un poquito más simple en cuanto a talla, con la rosa Tudor dentro de ese rombo, de ese losange. Y atención, esto lo vimos en el Renacimiento, si vieron el capítulo del Renacimiento francés, si no, los invito a buscarlos si quieren. Lo que llamamos caquetuar. La caquetuar es un elemento fundamental para el Renacimiento francés y se copia en toda Europa. A ver, repitamos, desde el mundo la parte decorativa sería pisonamero, techo casetonado, elementos grecolatinos, tallas. Y en cuanto a los muebles, ¿qué había que tener para estar a la moda en el Renacimiento? Así estuviéramos en Alemania, en España, en Italia, o en Francia, o en Inglaterra. Tenemos que tener un frailero, teníamos que tener una sabonarola, ahora la vamos a ver, una dantesca, y teníamos que tener una caquetuar. Y la caquetuar viene de la palabra, del verbo caqueté en francés, que significa cacarear, haciendo alusión a que las damas que se sentaban acá en reunión de damas terminaban chusmeando o cacareando de manera despectiva. Caquetuar o caquetés en Francia, esta francesa es un típico mueble francés del Renacimiento, está descrito en el capítulo del Renacimiento francés, y miren qué hacen los ingleses con esto. Es decir, tiene el formato, les aclaro, que tiene un formato trapezoidal, como expliqué en su momento, para el tipo de vestimenta. Un respaldo alto y estrecho, con aspecto edilicio, parece un edificio con remate de cornisa, la usanza del palacio italiano. Si bien esto es un producto francés, hecho en nogal, con balaustre en balaustre, patas traseras prismáticas y los travesaños en forma trapezoidal. Y miren lo que hacen los ingleses. La hacen más sólida. Corresponde que es una caquetuar, sí, porque tiene respaldo alto y estrecho, y la forma trapezoidal del asiento, justamente por el tema de la moda femenina. Y fíjense cómo mandan bien abajo los travesaños, inclusive los sobredimensionan con cantidad de patas, y lo hacen un poquito más sólido, como parece más fuerte. Esto es madera de nogal. Y esto que corresponde a estas etapas que les contaba que varían entre el Tudor, la Cromwelliana, por ejemplo, desaparecen algunos muebles esquineros. Uno puede sentarse en una silla de esquina, pero en realidad el respaldo es plano, si no, no puede apoyar la espalda. Y bueno, esto se da mucho, esta es original inclusive, fíjense el estado perfecto que se encuentra después de los siglos, y muy bien encolada, y cómo está, los travesaños van siguiendo el mismo formato triangular que el asiento. Y atención, esto es lo básico en un renacimiento de la época, es tener una sabonarola y una dantesca. Esto también lo usan los franceses, por supuesto. Esto viene de origen muy antiguo, porque la dantesca proviene de la curul romana, que era una banqueta para el Senado que se hacía de bronce, y lo que hacen los italianos es copiar la tipología en X que tiene abajo la famosa banqueta curul romana, y agregarle el respaldo. Y la diferencia entre la dantesca y la sabonarola es que la sabonarola es plegable.
tiene todas estas barbillas de madera y se pliega levantando el respaldo, que queda caído a un costado, y esto se pliega en forma, vieron, de costado, no adelante atrás, sino los dos, cerrando los dos, cruzando los dos lados. Se van entrecalando, se levanta el asiento a poquito y se van metiendo unas adentro de otras las barbillas. Entonces la Savonarola siempre es plegable y la dantesca no. ¿Qué tienen en común ambos silloncitos? Es que son mobiliario tipología en X, son una X. Tenemos que tener Savonarola, dantesca, caquetuar y un freidero. Y ahí tenemos el kit de asientos típico del Renacimiento. Cada uno le pondrá o la rosa Tudor, como estamos viendo acá en la punta, o le pondrá alguna decoración más apropiada a cada estética, a cada tendencia de cada cultura o país. Y en el caso, les vuelvo a mostrar, en el caso de la caquetuar, Francia es muy delicada. Francia ya está pensando que va a convertirse en la reina de la elegancia ya en esta época. Bueno, la caquetuar y la solidez que tiene Inglaterra frente a Francia. Igual la caquetuar es un invento francés, al igual que la sabonelantesca vienen de Italia. Curiosamente Italia va surgiendo en arte de una manera descollante, hasta el barroco, el renacimiento, hasta que llega a Francia con el XIV, el siglo XVII, y Francia se empieza a convertir en la reina de la civilización. Pero curiosamente en esta época, donde tiene un renacimiento descollante en Italia, solo pensar en los grandes artistas como Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, y en el mueble se va quedando para atrás, es decir, hay una comparación entre las villas palladianas y el mueble que había dentro, y decía, pero qué raro, ¿no? Como que no siguen la misma línea de avance, de sofisticación, elegancia que va siguiendo el arte, cosa que en Francia sí lo va a hacer. Por eso Francia despega. Inglaterra y Francia van a ser los dos líderes para ir mandando la historia del mundo occidental. Uno quiere estudiar el mueble holandés y tiene que beber de las fuentes inglesas. Y así, el mueble gustaviano, sueco, y también. Es decir, siempre el mueble federal de la época de Rosas, y sí, tenés que siempre ir a Europa. Esas son las dos bases, Inglaterra y Francia. Después uno puede ir indagando cada estilo más particular, pero en realidad son los que forman la historia del mueble occidental. Y acá tienen las Savonarolas, miren qué hermosa. Hay versiones contemporáneas, hasta hechas en policarbonato. Es un clásico de la historia del mueble de todos los tiempos. Ahí está, esta es una un poquito más rígida, son de fabricación actual. Ahí viene otra, se puede ver, ven que las barbillas son las que se van entrelazando unas con otras a medida que levantamos el respaldo y levantamos también el asiento y se va plegando de manera lateral. Otra taraseada con nácar o con pedacitos de marfil. Ahí se ve el detalle de la taracea siempre incrusta, la marquetería chapea. Esto es todo taraseado. Y vayamos ahora a ver los muebles de dormir, la cama. Y ahí sí distinguimos algo muy, muy notorio del Tudor, que es este bulbo tremendo que vemos ahí. Aquí vemos otro. Y este bulbo es el bulbo de melón o en tazón, que es lo más característico en cuanto a talla del Tudor. Hoy en día se sigue haciendo en algunas mueblerías, te fabrican estos bulbos, inclusive, como les digo, de manera industrial. No en esta cama, este porte, pues es muy enorme, pero se hacen algunos detalles es distintivo del Tudor, el bulbo de melón o tazón. Es una forma de interpretar esta fruta, que a mí parece una sandía, pero bueno, estos gustos exóticos que siempre va a tener la historia del mueble, de aplicar cosas chinas, orientales, y aplicar también exuberancias que vieron del mundo de la naturaleza. Y aquí vemos entonces el bulbo en melón o tazón, que es característico del Tudor. Y arriba, por supuesto, una columna que remata con un capitel jónico. Vemos poliglifos, que son estas vainillitas, estas hendiduras, todo repertorio clásico. Vemos también el tema de los recuadros, ¿ven? Que van formando toda esta panelería de madera. No estamos hablando de guacerí todavía acá, no, es una panelería continua con cartuchos. Estos recuadros se les llama cartuchos. Pueden tener diferentes formatos, acá son de ángulo recto, como corresponde al Renacimiento, y las patas están como separadas de la estructura de la cama. Aquí no tenemos el tema del baldaquino que cubre, sino que se luce la cama con el baldaquino sin las telas, ¿no? Los palios son las telas del baldaquino.
Nosotros estuvimos viendo si me siguieron en el mueble francés, van a ver que hablé del baldaquino común, que es este, como el anterior, es decir, la altura no supera, vieron el ancho, no más de 2 metros, el baldaquino al imperial de la época de Luis XIV, el baldaquino a la duquesa de la época de María Antonieta, y más adelante veremos cuando llega al imperio el baldaquino a la polonesa, que es el cuarto baldaquino importante. Son baldaquinos comunes desde el punto de vista del tamaño, que es lo que lo hace Tudor, y miren, qué importantes bulbos de melón, y todavía pervive el cartucho con talla pergamino, que eso es de la Edad Media. También se puede combinar porque venimos arrastrando. Recuerden que el Tudor, al igual que pasa con el Renacimiento francés, vienen fusionándose con la Edad Media tardía ya, porque les cuesta salirse de la Edad Media en cuanto a la estética. Y esto es un hermoso dibujo acuarelado, una ilustración de decorador, donde se puede ver la cama con sus bulbos de melón y esos pedestales que la separan. Tiene palio, sí, tiene unos festones arriba, unas galerías, unas cenefas, pero luce la cama así, sin toda la cubrición de las telas. Y atrás, bueno, los vitrales de las ventanas geométricas. Esta es una de muñecas, pero bueno, sigue con la línea de la casita de muñecas, tiene su camita tubo. Y vayamos ahora a ver otro tipo de mobiliario. Ya vimos los asientos, ahora vemos la cama, ahora vemos los muebles de guardado. Chest en inglés puede ser tanto pecho, el pecho físico del cuerpo, o es cajonera. En este caso lo aplicamos a la definición de cajonera. Hablamos de chest on chest más adelante con el Rey Nana, así cajonera sobre cajonera. Y el chest es estos cajones, es un armarito con cajones, que alguna vez provino del cofre, ¿vieron? Mueble con tapa plana, por ese arcón con tapa curva, cofre con tapa plana, y tiene heráldica, y tiene todavía algún gusto goticista en la talla. Rígido, prismático, para guardar vajillas, guardar objetos personales. Aquí vimos un cofre, el cofre siempre son con tapa plana, tenemos nuestros cartuchos con tallas florales, y arriba un friso con elementos grecolatinos. Y acá tenemos las medias cebollas, ¿no? Es de época, estos son de época. Un cartucho de cerradura muy chiquitito, prácticamente para la llave, no hay rasgos que sean muy notorios aquí. Y vamos a ver este ejemplo primero en dibujo y ahora en fotografía. Lo tiene el Victoria and Albert Museum en Londres. Les recomiendo 2 museos para recorrer la historia del mueble inglés. Por un lado, el Victoria and Albert, que está en Londres, que es el Museo de Arte Decorativo de la ciudad, y el Jeffrey Museum, que está en las afueras de Londres, y que es hermoso, que tiene una habitación de cada época, desde esta época hasta llegar a la época de la Bauhaus, y en cada habitación tienen iluminación y música acorde a cada época, así uno se pone en clima. Y afuera tiene una serie de asientos, uno puede probarlos y sentarse, no así en cada habitación que está preparada como muestra, pero que uno puede también experimentar cómo son estos asientos. Es un museo maravilloso que está en Londres. Bueno, aquí tenemos la alacena del Rey Arturo, le pusieron así porque, como diciendo que viene arrastrando de la Edad Media todavía hasta la alacena, y bueno, no se sabe si pertenece al Rey Arturo, pero se le colocó ese nombre, y vemos aquí cómo es. Tiene, fíjense, el arco Tudor abajo, y tiene escribadas una especie de alacena para guardar alimentos, pan, algún fiambre, algún elemento que comían en aquellos tiempos, vieron alguna pata de animal curtida, y aparece la rosa Tudor en varias partes. ¿Ven? La rosa Tudor es una rosa cretense con doble virola, con doble circulito. Y la talla, bueno, escribado, es como una fiambrera. ¿Vieron lo que lo llama fiambrera? Los que hacen cambio y saben por ahí de qué hablo, es cuando uno quiere guardar un pedazo de queso, un pan, y lo guarda colgado de afuera de la carpa, y ahí se ventila. Bueno, esto también se ventilaba y evitaba que subiera, qué sé yo, el perro, el gato, y que no se comiera la comida y que se mantuviera fresca por un tiempo, hasta que se consumiera, ¿no? Y bueno, esto sería entonces la alacena para esta época, para la historia del mueble, cuando se guardan alimentos, y aparador cuando se guarda vajilla. No lo comparen actualmente, que hablamos de alacena de la cocina y guardamos todo, plato, fideo. En esa época, en la época de la historia del mueble en sí, cuando habla de muebles de época, refiere a alacena para alimentos y aparador para vajilla.
de robles está. Acá tienen cupboard, en inglés se los puse, porque a veces aparecen los libros también, en los remates, los nombres en inglés, así como mencioné nombres en francés también, en la historia del mueble francés. Ahí tenemos un cupboard, este es un aparador, donde se guardan justamente vajillas. Y es muy macizo, plano, contundente, con una importante cornisa, siempre haciendo alusión al Renacimiento. Los palacios en el Renacimiento, donde proviene el Renacimiento en Italia, tenía unas brutas cornisas, como se dice. Y vamos a algo acá bien del Tudor, porque ya sabemos, vemos eso, bulbo de melón, y con arriba el jónico, y es re Tudor. Es un sideboard del Tudor tardío, sería una especie de mesa de arrime, un lugar para apoyar la vajilla, ¿no? Para el servicio de la mesa. Es una mesa auxiliar. Siempre los ingleses un poquito más de altura que los franceses, es decir, aprovechan más el mueble en diferentes capas, y bueno, bien Tudor. No lo van a encontrar en otro estilo inglés ni en ninguna otra parte, es decir, siempre Tudor tiene estos importantes bulbos. Y esto, les aclaro, tiene también unos bulbos importantes, no son específicamente igual que los otros, los bulbos del melón tienen unas tallas de hoja de acanto, pero se fabrica hoy en día este tipo de tipologías de muebles, siempre le acabo de tipo, si es mesa, silla, eso es el tipo del mueble. Si es una cama, si es una mesita de luz. Y tenemos que adaptarnos, entonces el fabricante actual dice, bueno, ¿querés una mesita de ratona para el living? Te hago una mesita de onda Tudor, te la hago. Evidentemente que una mesa ratona no existía en la época del Tudor, es un producto de la modernidad la mesa ratona, porque el armado del living es una cuestión del diseño moderno, pero se hacen algunas mesas ratonas que pueden tener una estética Tudor. Miren qué bajos están los travesaños, y en cuadrilátero. Y esto también, miren, es una mesa con trampa. Las mesas con trampa, las mesas con partes plegables, son también de esta época, no es un invento moderno. Hay mesas originales donde se retraían y sacaban unas ménsulas y se podían ampliar las mesas. Así que muy avanzada la cosa en cuanto al despliegue de practicidad. Y más que los ingleses son re prácticos en todos los tiempos en su historia del mueble. Y fíjense, abajo de los bulbos de melón, este fabricante actual hace una mesa a la usanza frailera, ¿no? Lo que habíamos hablado en el Renacimiento francés de trapezóforo, la mesa con el bruto tirante, ¿no? Y en este caso plegable con dos aletas laterales. Pero claro, la influencia Tudor. Les voy a ir anticipando que la mesa inglesa, a partir ya del Rey Nana, se hace con patas centralizadas. Contra Francia, que siempre va a conservar las cuatro patas, por lo menos hasta que no llega al siglo XIX. Entonces hay una distinción entre pedestal central para Inglaterra y patas sueltas, libres, cuatro patas para Francia, así como la chimenea saliente para Francia, la chimenea integrada para Inglaterra. Es decir, son características propias de uno y otra tendencia de cada país. Y vamos a ir completando viendo una decoración de estilo Tudor actual. Estas casas Tudor, uno no tiene que vivir como en la época de Enrique VIII, vive con sillones cómodos, estos sillones que ya provienen del siglo, sí, sillones de varios cuerpos provienen a partir del siglo XVIII, en todos los estilos, pero estos sillones tan apoltronados vienen de la época victoriana, entonces yo puedo tener un sillón apoltronado, con un gusto, puedo elegir una tela que sea un brocato como este, y elijo una tendencia de gama neutra para que se vaya integrando, coloco una mesa con mármol, unos morrillos en la chimenea, haciendo estética en la chimenea, un espejo, vieron, con tratamiento de marquetería, atrás coloco, ven, un aparador medieval, una pared neutra, una alfombra persa, también lo que llamábamos turquería, que aplica tanto a Inglaterra como a Francia y a todos los países europeos durante su trascendencia decorativa de todos estos siglos, ir integrando lo oriental y lo chino, y lo posmoderno, porque siempre distinguimos lo que es lo moderno de lo posmoderno. Lo moderno vino a ser la modernidad racionalista, la modernidad orgánica, y lo posmoderno es lo que hacemos después de esa modernidad. Es decir, que empezamos a mezclar todo de vuelta. Si no aguantamos mucho, ¿vieron? Con lo moderno puro, entonces empezamos a incluir estéticas mixtas, lo que llamamos el eclecticismo histórico, la decoración ecléctica. Y tenemos contemporáneas esas lámparas que cuelgan, pero los muebles son variados y de varios estilos. Bueno, así por lo menos en Argentina se decora de manera ecléctica. Y abajo, por supuesto, una alfombra persa de campo cubierto. Si les interesan alfombras, tengo videos sobre alfombras orientales.
Bueno, sigamos con esta residencia. Otra residencia, miren, esta misma residencia puede tener esta entrada. Las clásicas residencias Tudor o casas Tudor que estuvimos viendo recién por los barrios, cuando uno entra se encuentra con esta maravilla, con estas paredes de madera, con cartuchos. No son boiserie, la boiserie es un trabajo de armado de cartucho superior, inferior, guardacanto. Esto es una panelería continua con cartuchos continuos. Y fíjense cómo tiene pisos de terracota, puede tener pisos en lamero o pisos de tabla, estamos hablando de Inglaterra. Lo básico sería, lo común a todos es el piso en lamero y después cada país se va adaptando. Francia coloca calcáreos de colores, Inglaterra coloca piso a la inglesa, España coloca los pisos de baldosa colorada con alambrillas, y le van intercalando el damero, que es la novedad. Y fíjense el arco Tudor, la escalera de madera con balaustres torneados, apliques en la pared de peltre o de bronce, patinado, empavonado, y piso de terracota y una alfombra oriental. Estas son las casas, miren qué bonita esta chimenea. Son chimeneas, diríamos, funcionalmente modernas porque son bajas. Las chimeneas de la época Tudor eran más altas y calefaccionaban nada, pero se descubre a partir del siglo XVII que si le bajamos la boca a una altura determinada, calefacciona bien. Eso sí, olvídense de colocar el caldero, de tratar de cocinar algo que cazaron los reyes por ahí para después asarlo, no, aquí lo que tenemos es una chimenea para calefacción. Estos frentes de chimenea se venden en las marmolerías, es un frente que construye con un arco Tudor, y como corresponde a Inglaterra, tenemos los ladrillos refractarios, cosa que Francia, más elegante, prefiere que quede la pared marcada de negro, pero no le coloca ladrillos, ¿no? Es más sobria Francia en ese aspecto. Y la chimenea es la inglesa, ¿por qué? Contra Francia, porque Francia tira el tiraje para atrás y la chimenea sale naturalmente para adelante de la boca. En cambio, la boca y el tiraje están al mismo nivel en la inglesa, entonces queda, o se integra con la pared o avanza con ella. De paso podemos repasar, hay cartuchos acá heráldicos y cartuchos en talla pergamino, que sí se adaptan perfectamente de la Edad Media al Renacimiento. Es decir, Tudor utiliza el cartucho pergamino, al igual que lo hace Francia. Y si ven el video del Renacimiento francés, van a ver que ahí muestro el Salón Renacimiento de Rásuri, el Palacio Rasuris, Museo Nacional de Arte Decorativo acá en Buenos Aires, y que intercala cosas del Renacimiento junto con el cartucho pergamino, que es un súper clásico, que no nos abandona acá. Vamos a volver a verlo en el victoriano del siglo XIX. Es ese cartucho con este aspecto, ¿ven?, de talla, como si fuera un pergamino doblado. Bien, la chimenea Tudor, pero de una casa Tudor, de estas que les cuento, Neo-Tudor, ¿no?, del 40 en adelante, de 1940. Ahí están las diferentes tallas del cartucho en talla pergamino, ¿no?, cómo se puede elaborar más o menos esa sensación de pliegue. Les recuerdo que tiene que ver con este pergamino que se doblaba previo a que los monjes lo utilizaban para escribir en estos códices a mano, estos códices manuscritos. Y siguiendo con casas actuales de gusto Tudor, fíjense qué linda pared toda con cartuchos en talla pergamino, una mesa con pedestal central. Aquí tenemos estas de Inglaterra, la Savonarola, un cofre con heráldica y una excelente ventana con vitrales geométricos y con algunos todavía detalles goticistas. Otra casa de estas hermosísimas Tudor actuales, las que podemos ver en nuestra ciudad o en cualquier ciudad que tenga estas casas de este estilo. Se ha convertido, ven, estos vitrineros de atrás ya provienen, a ver, el mueble vitrinero proviene del siglo XVIII, se lo atribuimos a Chippendale, a Thomas Chippendale. Así que por ahora esto en el Tudor original no, olvídense de exponer así. Pero bueno, se adapta perfectamente a una casa neo-Tudor. Esta es de época y pertenece a Inglaterra, que techos hermosísimos, con esas cabriadas y esas terminaciones talladas que recuerdan también la arquitectura eclesiástica. Y vamos a finalizar en algunos toques. Si bien el flor de lis pertenece a la realeza francesa, no queda mal, ¿vieron? Porque siempre es una cuestión heráldica. Y atrás se ve un tapiz, también del Renacimiento, con cierto nivel de perspectiva. Los tapices de la Edad Media son más planos. También los comento en el capítulo de mueble medieval francés. Y los muebles son sólidos, bien plantados. Ahí se ve una de las tantas telas que puede provenir del gusto Tudor de época, ¿eh? El gusto por la simetría especular, con
pájaros o aves de rapiña, o elementos o animales propios del bosque y de la cacería también, siempre tratando de seguir el lineamiento que tienen las telas que vienen de Oriente, que se están introduciendo en esta época ya por aquellos tiempos. Ahí ven un cofre con heráldica, el cofre siempre de tapa plana, y atrás tienen una panelería de la pared con talla pergamino, una alfombra oriental abajo. Y ahí tienen un lindo cofre con una importante herraje de hierro forjado. El hierro forjado, lo ponen en las casas, por fuera tienen farolitos, rejas, es importante para el look, ¿no? Si uno quiere dar un look. Estos de ahora venden en la mesita, una variante de la sabonarola sin respaldo. Les comento que existen las sabonarolas sin respaldo y no todas tienen que tener, el respaldo sí tienen apoyabrazos que nos contienen. Y los candeleros, el candelero es una vela, candelabros son más de una. El piso de piedra, aquí atrás, una tela con flor de lis, y les puse la flor de lis, es en heráldica una representación de la flor del lirio. En la heráldica francesa es muy difundido en los muebles, y es una de las 4 figuras más populares de la heráldica, junto con la cruz, el águila y el león. Se suele representar en color amarillo sobre un fondo azul. Aquí tenemos otra vez una producción actual de una mesita con el busto Tudor. Siempre miren el arco. Una mesa, en Inglaterra en este momento tienen los bulbos de melón con fuertes travesaños, y empieza ya, vieron a plantearse el tema del pedestal central. En este caso, 2 pedestales. Siempre basándose en la mesa que venía de Roma, el trapezóforo, que se transforma de mármol en madera, y que el estilo que más lo va a trasladar desde el punto de vista renacentista, de trabajar un mueble romano original y transformarlo, es Francia. La mesa de Francia renacentista va a ser la más acertada en cuanto al tema del renacimiento de lo greco-latino. España va a tener fiadores, Inglaterra anda con los bulbos, y todavía anda con travesaños, en este caso que vamos a hacer. Y esta es una casa actual también, pasillos, con la biblioteca en las paredes, por un lado panelería continua con cartuchos de ángulo recto, y de este lado la biblioteca con estos nichos en la pared, estantes y el arco Tudor. Bueno, aquí tenemos otra imagen con una baldaquino, el baldaquino siempre es el techo de la cama. No, en este caso no tiene bulbos de melón, pero tiene unos postes torneados delanteros con un torneado también de tipo corolítico. El salomónico es más bamboleante, ¿vieron? Es como se ubica en lo colonial hispanoamericano, como la casita de Tucumán, que tiene esas columnas todas como trenzadas. El corolítico es más como más finito, y tiene como una especie de bandita que le va siguiendo. El otro es más bamboleante, es como una trenza, ¿no? Salomónico. Y vemos aquí todo el look desde la cátedra medieval, nos quedó un aparador medieval, pero en el capítulo de mueble medieval francés ahí se nos muestro, pero aquí Inglaterra le suma como una especie de expositor arriba. Es ochavado, tiene talla de heráldica, y hay unos platos de Petre que son los que usaban para comer, porque recién de a poquito va empezando la porcelana y la cristalería, falta todavía, comía así la gente. Además, tengo entendido que el tenedor es un invento del siglo XV, así que comían con la mano, se limpiaban con la manga, no había mucha higiene. Y ahí podemos ver unas velas que en su momento original serían de grasa de animal, hoy son de parafina, serían bastante complicadas el tema porque aparte se consumiría muy rápida, escupirían grasa, no caliente, ¿no? Era complicado el tema de las velas en aquellos tiempos. Y fíjense cómo el hierro forjado le queda bien para lograr el look. Aquí tenemos, ven, en una exposición de un museo, se puede ver un aparador para vajilla, recuerden, el aparador es para vajilla, la alacena para comida, con algunos detalles decorativos de piezas de una armadura. Si bien ya los caballeros medievales eran historia en la época de Enrique VIII, quedaban algunas justas caballerescas como a modo deportivo. Había caído ya todo el sistema feudal, se perfilaba ya la edad moderna. El Renacimiento, desde el punto de vista histórico, es la edad moderna. No el estilo moderno, sino es la edad moderna. No son 4 etapas en la historia general: edad antigua, edad moderna,
edad medieval, edad moderna y edad contemporánea, que las que estamos inmersos todavía a partir de la revolución industrial. Miren qué linda también esta casa con los arcos Tudor, y hay que armarlo por tablas y con remaches, con hierro forjado. Y por último les muestro unos candeleros que son fabricados ahora en realidad, pero que van bien con este gusto, así como balaustrados están, candelero una vela, candelabro más 12. Y aquí se ven diferentes gustos de tintes de madera, candeleros para el Tudor, y para finalizar, por supuesto, un clásico para estos estilos más simples, la araña holandesa. Diríamos uno de los aportes holandeses más importantes en la historia de la decoración, que es esta araña de bocha con 6 brazos, que no lleva capotitas por lo general y que viene platilada o en bronce, y se utiliza en varios estilos. En el Luis XIII la mencioné, la voy a mencionar en el Reina Ana también, y aquí se puede utilizar, se consigue nueva de anticuario, reciclada. Nuevas se fabrican, y se fabrican platiladas, y en este caso vemos una de anticuario de cobre. Entonces la araña holandesa, un clásico universal para este tipo de estilos, donde todavía no introducimos caireles, ni ningún otro tipo de más fastuosidad, porque tenemos que llegar recién al barroco. En el caso de Inglaterra, al Reinado. En el caso de Francia, al Luis XIV. Bueno, me despido, espero que les haya gustado, y el próximo capítulo será el William and Mary. Muchas gracias.